Hola amigos de Tiro en Directo, buenas tardes. Pues bueno, muy contento. Otra entrevista más con otro invitado muy especial desde acá de San Luis Potosí, México. Nos vamos hasta Uruguay con el buen Gonzalo Vargas. Gonzalo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes, un placer estar con ustedes en este momento. Gonzalo, de verdad, muchísimas gracias por aceptarla. Vamos a platicar un ratito sobre tu amplia trayectoria en el fútbol profesional. Estoy muy contento por eso. Paso a paso quiero ir tocando estos grandes temas. Cuéntanos, Gonza, cuando eras pibe, como le dicen ustedes los sudamericanos, en tu natal Montevideo, Uruguay. Bueno, siempre desde pequeño me crié, como quien dice, con la pelota bajo el brazo. Eh, Apenas a los 2 años, ya 2 años y poquito, ya estaba jugando al fútbol y en casa era todo con la pelota. Tuve una infancia muy linda sinceramente, pero creo que la diversión básica, la más común, era jugar al fútbol. Y bueno, así fue que comencé en un club del barrio, donde yo me crié, donde viví toda la vida, eh, a jugar a los 8 años. Y bueno, ahí comenzó lo que era mi sueño por ser jugador de fútbol desde muy chiquito. Ok, algo muy trascendental, Gonza, a lo largo de tu trayectoria como fútbol profesional. Cuando iniciaste, nos comentabas desde muy chiquito, desde niño, por ahí también te tocó estos principios del baby fútbol. Exactamente. El baby fútbol es, aquí le llamamos así también. Eh, a los 8 años, ahora, hoy por hoy se empieza un poco más temprano, ¿no? Un poco más jóvenes. A los 6 años, 5 o 6 años ya están empezando. En aquel momento yo empecé a los 8 años y bueno, hice el baby fútbol en City Park, es el club donde yo prácticamente pasaba todo el día, en el barrio donde estoy viviendo justamente ahora. Y bueno, ahí comencé a los 8 años, y ahí me fui haciendo de ilusiones, ¿no? De ilusiones a medida que iban pasando los años, le iba tomando más el gusto y me iba ilusionando más para lo que iba a ser después el llegar a primera división. Oh, qué grandes procesos que te tocaron vivir. Cuéntanos, en ese tiempo, 8, 9 años, ¿te gustaba ir al Parque Roda a apoyar al Defensor Sporting o tenías otro club? Sí, en realidad, desde chico, acostumbrado a que mi familia era, o mi papá más que nada, era hincha de Peñarol, iba más a ver a Peñarol. Pero después de haber jugado en Defensor 5 años en inferiores y 4 años en primera división, sí, me hice hincha de Defensor. Y bueno, y es una de mis casas hoy por hoy, ¿no? Fue donde me formé como jugador, como profesional, eh, luego del baby fútbol, y donde pude hacer mis primeras armas antes de ir al exterior. Algo muy emocionante, Gonza. Y esta parte del Defensor Sporting, yo estoy también encantado con este club. No tengo la fortuna de conocer Uruguay, me gustaría mucho ni el Defensor Sporting, pero leyendo y documentándome, pues es un club de mucha tradición. La Viola, la Violeta, como se le conoce. Y pues bueno, te toca también iniciar en ese semillero allá en Uruguay. Sí, la verdad que sí, es en aquel momento y lo sigue siendo hoy, no tanto como en aquel momento, pero lo sigue siendo. Eh, Siempre fue uno de los equipos que más jugadores jóvenes sacaba hacia el exterior y más jugadores de la cantera, ¿no? De su cantera llegaban a primera división y luego eran vendidos al exterior, eh, o a equipos grandes de acá de Uruguay. Eh, y bueno, la verdad fue que tenía referencias de defensor como lo que era la formación del jugador y, y me acuerdo que fui a los 14 años con mi padre a probarme en la octava división y bueno, a la semana ya fui fichado para séptima y bueno, ya comencé a jugar
campeonato y bueno, así fue que pude hacer un año de séptima, hice dos de quinta, dos de cuarta y primera división. O sea que salteé algunos procesos como la sexta división y la tercera, no las hice y salté directamente a primera, pero creo que Defensor siempre tuvo en sus canteras eh, el mejor material como para y las mejores armas para darle a los jugadores en cuanto a la formación de los mejores equipos. Yo creo que no hay duda de eso. Eso es correcto, Gonzalo. Muy, muy interesante cómo nos vas platicando proceso a proceso, ya después tu estancia en la primera división uruguaya. La gente, me imagino que en esa época apoyando a los chavos, a los juveniles que iban desarrollando los primeros pasos en la primera división. Incluso te tocó compartir vestuario con Santiago Silva, que ahora sigue tantos años también allá en el Club del Viola en ese momento. Sí, exacto. Obviamente que costó el hecho de agarrar confianza en primera división. El primer año fue un poco más complicado, pero tenía muy claro el objetivo y era bueno ir agarrando confianza poco a poco, aprender de los compañeros, pues tenía compañeros de mucho nombre, de mucha experiencia, no tanto como ahora, que hay jugadores mucho más jóvenes en la primera división. En aquel momento eran jugadores que se mantenían mucho más años, mucho más tiempo en el club. Entonces eran jugadores los cuales cuando tú subías tenías que respetar sí o sí y bueno, y mirar para aprender todo el tiempo. Santiago Silva lo tuve como compañero, una excelente persona, un excelente compañero, excelente jugador, y al día de hoy sigue en actividad. La verdad que fue uno de los compañeros que me marcó, de los delanteros que me marcó también, por su capacidad dentro de la cancha y fuera también como persona, ¿no? Ok, el buen Santiago Silva que hace poco sufrió esta suspensión de un año en la Liga Argentina y demás, también Exacto. tantos procesos que ha tenido. Exactamente, sí, una lástima la verdad que haya tenido que pasar por eso. Creo que bueno, fue tiempo perdido para él, tenía mucho en ese momento para dar, estaba haciendo muy bien las cosas de lo futbolístico y bueno, creo que al final se solidarizó mucha gente con él porque terminó siendo algo que podría no haber terminado en sanción y bueno, creo que al- eh, también un poco por cómo es él como persona, creo que todos lo sentimos muy de cerca, ¿no? Al caso de Santiago. Y si queríamos que pasara rápido cuanto antes la suspensión para poder verlo adentro de la cancha nuevamente. Eso es cierto, Gonza. Pues bueno, un abrazo si llega a ver la entrevista el buen Santiago Claro que Silva. sí. Claro que sí. Y Gonza, por ahí esos años de la primera división en el Defensor Sporting, en el Viola, ¿cómo fueron para ti? Nos decías que fue complicada esa adaptación, pero fue muy rápido. ¿Por qué? Porque te toca el debut y después también te toca a la par llevar a cabo la Copa Libertadores, que para ustedes los sudamericanos es como la Champions League en Europa. Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que lo que fue más complicado en la adaptación quizás fue por el tema justamente de la Copa Libertadores. Creo que yo me vi de un momento para el otro jugando con jugadores de primera división, pero además con equipos de otros países, de Brasil, de México, de Ecuador, que fueron los países donde fuimos a jugar cruzándonos en las diferentes fases de Libertadores, y todo eso hizo que mi adaptación la tuviera que pasar quizás en un nivel un poco más exigente, como era el Libertadores. Por eso digo, más que nada, pero fue todo bastante rápido. La verdad que fue muy vertiginoso el hecho de haber subido a Primera División y ya estar jugando a nivel de Copa Libertadores, lo cual hizo que adquirieran experiencia rápidamente, ¿no? Ese proceso de adaptación.
Ok, eso es correcto, Gonza. Y bueno, nos dices algo muy, muy cierto, porque a lo mejor mucha gente puede decir, no, hombre, pero ustedes nada más se dedican a jugar y ya, pero no es nada más eso, es entrenar, aviéntate 7, 8, 9, hasta 10 horas de vuelo de, por ejemplo, de Uruguay acá a México, y bueno, ya que están a más cerca, porque en esa Copa Libertadores, en esa edición, les tocó enfrentarse contra la máquina de Cruz Azul. Exacto, sí. Bueno, lo que la gente siempre piensa y comenta es que el jugador de fútbol corre detrás de un balón y gana dinero. Sí es verdad que el jugador gana mucho dinero haciendo lo que le gusta, pero hay un sacrificio detrás que la gente fuera del fútbol no lo ve, muchas veces no se ve y es algo que es mucho más importante quizás, el cuidado y la dedicación y el profesionalismo más importante que de lo que uno inclusive hace dentro de la cancha. Nos tocó enfrentar a Cruz Azul, sí, exactamente. Me acuerdo, justo que mencionábamos a Santiago Silva, hizo un gol aquí de local contra Cruz Azul, un golazo de chilena, y terminamos ganando ese partido 3-2, recuerdo perfectamente. Pero sí, se iban, ahí ya te das cuenta lo que el descanso que tiene que tener. Teníamos el viaje a México, tuvimos el viaje a Ecuador, bueno, a Brasil, que es mucho más cerca, pero empieza una etapa de cuidado en cuanto al físico, a la comida, todo lo que tiene que ver con la recuperación para poder jugar después a los 3 4 días, que aquí en Sudamérica no estamos tan acostumbrados, ¿no? Sobre todo si no son, sobre todo sin ser los equipos como River, Boca, Peñarol Nacional, equipos grandes de Sudamérica, no están tan acostumbrados los demás equipos, sobre todo en aquella época no lo estaban, a jugar tan seguido, ¿no? Cada pocos días. Eso es cierto y al final es una responsabilidad para ustedes en ese momento muy, muy grande, porque como bien lo dices, a lo mejor uno chavo en esa época, pues las distracciones, alguna que otra fiesta, y ya tenía que cambiar prácticamente radical eso, como bien lo dices, para estar pleno partido a partido. Sí, por supuesto. Eh, yo siempre comento con amigos uno en la etapa de formación o una vez que llega a primera división, uno tiene que enfocarse en el fútbol, olvidarse de las fiestas, olvidarse a veces de cumpleaños de familia, eh, hermano, padre, madre, hermana. Tiene que dedicarse plenamente a lo que es el oficio, a lo que es el fútbol, y si realmente uno quiere rendir al máximo y llegar a ser alguien en el fútbol. Y eso fue lo que yo hice toda mi carrera. Después, por motivos que no eran estos los cuales estoy mencionando, uno tuvo mejores momentos o peores momentos, pero buenos o malos. Pero sí, lo que no puede faltar es el cuidado y la dedicación, porque después uno se está fallando a uno mismo, entonces uno tiene que estar 100% enfocado en lo que es el deporte que eligió y el trabajo, porque no deja de ser un trabajo que eligió. Totalmente de acuerdo contigo, Gonza. También cuéntanos, ¿cuáles son los goles que recuerdas más en el gran estadio Luis Francini? Y en el Francini recuerdo muchos. Tengo dos goles, por ejemplo, un partido contra Peñarol, dos goles que le hago los dos a Peñarol. Íbamos perdiendo 2-0, empatamos con mis dos goles en 3 minutos y recuerdo mucho ese partido porque en el festejo de mi segundo gol nos hacen el tercero. Yo ni siquiera lo vi, estando en la cancha, mirando para afuera, festejando con mis compañeros. Mueven rápido el medio y nos hacen el tercer gol. Y bueno, ese es un partido que tengo muy presente siempre y tanto ese como algunos otros, pero ese es uno de los que más me marcó jugando en el Francini, en el Estadio Luis Francini. Sí. Muy, muy bien, Gonza. Y es algo que te quiero preguntar y más adelante también lo vamos a tocar,
porque te tocaron meter no nada más uno, dos o hasta tres goles en un partido, te tocaron meter muchísimos en toda tu trayectoria como futbolista profesional. Y recuerdo también uno de pasando tu etapa de Uruguay a Argentina ya en gimnasia, cuando conviertes un hack-trick a Rosario Central y prácticamente los tres goles en 10 minutos. Sí, 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 lo recuerdo perfectamente y al día de hoy la gente de Gimnasia me lo sigue recordando además. Recuerdo perfectamente que ganamos ese partido con esos tres goles y fue increíble porque en el primer tiempo había tenido alguna oportunidad de gol, quizás más clara de las que tuve en esos tres goles y no las había concretado. Y en 7, 8 minutos convierto esos tres goles que era, fueron increíbles, la verdad, el haber tenido esas tres chances eh, una detrás de otra enseguida y haberlas aprovechado como las aproveché, ¿no? Porque no, ya te digo, en el primer tiempo había desaprovechado dos o tres chances que eran más fáciles. Pero recuerdo perfectamente ese partido, es uno de los más lindos de mi carrera. Eso es cierto, Gonza, y fue por ahí también un antes y un después en ese torneo, porque fue en la jornada 8 contra Rosario Central. Habías metido solo un gol en los 7 partidos anteriores, y a lo mejor no es que no anduvieran bien las cosas, tenían algunos empates, algunas derrotas, pero a partir de la jornada 8 hasta la 19 no volvieron a perder en esa campaña. Exactamente, como tú lo decís, ni más ni menos, ese fue el partido que nos dio el quiebre para poder salir adelante y nos dio ese envión anímico y futbolístico para, bueno, estar todos esos partidos luego sin perder, sin ni siquiera empatar quizás, y bueno, y terminar como terminamos en el torneo. eh, y creo que nos marcó mucho a todos los que estábamos en ese momento por lo que fue ese quiebre que tú mencionás, por lo que fue ese quiebre más allá de los tres goles en lo personal, el quiebre que tuvo el equipo de ahí en más fue fundamental para poder lograr lo que logramos ese torneo, que obviamente no fue el campeonato, pero estuvimos muy cerca. Eso es cierto, estuvieron muy cerca, hasta instancias finales se estuvieron a nada, a minutos, recordando todavía esos 13 goles en lo personal. Me gusta más el primero, afuera del área. ¿Cómo te perfilas? Sacas el chanfle, todavía la pelota pega en el larguero, en la línea y se mete a la red. Sí, sí, ese fue el más lindo de todos, ese que más me gustó a mí también. No, ese fue increíble, esas cosas que no entendés, que las haces en el momento sin pensar mucho. Como delantero es lo que tenés que hacer, estando fuera del área, no tan lejos obviamente, tenés que pensar en patear, en buscar el arco, y en ese momento entró justo en la parte de arriba, pegando en el travesaño, picando y pegando nuevamente, creo, pasando muy cerca del travesaño por segunda vez. Y bueno, fue un gol increíble, sinceramente increíble, que ni yo lo podía creer en ese momento. Y si tengo que elegir uno de los tres, por supuesto que elijo ese, sin duda. Ok, acabas de decir algo muy cierto y a lo mejor es la discusión de semana a semana o cada que vemos un partido de fútbol, cuando típico aficionado de sillón o del estadio dice, es que yo hubiera recortado y me quito como a 10 y entro caminando, pero ustedes los delanteros en fracción de segundos, claro que no se piensa, es instantáneo y muchas veces le sale y otras no. Sí, es que si pensás mucho, el defensor llega y te saca el balón. Entonces, no tenés mucho tiempo adentro del área, sobre todo adentro del área, no tenés mucho tiempo para pensar. Y eso es, yo creo que el delantero que se toma un segundo más que es el que hace la diferencia. Por eso yo creo que es el que hace la diferencia con los demás y el que define con más tranquilidad es el que hace la diferencia con respecto a los otros que quizás se apuran a definir. Eh, que definir apurado no quiere decir eh, eh, definir, que haya definido rápido, ¿no? Quizás definir rápido, pero ganándole una milésima de segundo al defensor, eh, y no te apuraste en la decisión. Capaz que si te apurás, definís mal, porque te apuraste en la decisión que tenías que tomar, la tomaste mal. Pero definir rápido es estar
un paso más adelantado que el defensor en cuanto a la decisión, a lo mental, y a su vez, eso no quiere decir que no puedas pensar un segundo la jugada. Quizás algunos delanteros están, por eso la diferencia que hacen los delanteros que están en la elite a nivel mundial, la diferencia que hacen manteniéndose tanto tiempo en un tan alto nivel, es porque tienen un segundo más en sus pies el balón para decidir, pero ya cuando reciben el balón ya tienen pensado lo que van a hacer. Están como más adelantados que el resto mentalmente para definir una jugada y para saber dónde colocar el balón. Entonces creo que eso hace la diferencia después entre un delantero de la elite y uno normal del montón, ¿no? Gran reflexión que nos acabas de dar y grandes ejemplos, Gonza, y que al finalmente son ciertos, son puntos muy estratégicos que nos das a toda la bandita que pueda ver esta entrevista. Al final comparto tu idea. Gonza, hablando sobre ese torneo igual con Gimnasia, metías el gol contra Olimpo en las primeras 7 jornadas, hat-trick con Rosario, también me parece Lanús y vinieron muchos más. En la última jornada, doblete en el Monumental. ¿A quién? A River Plate. Sí, 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 otro partido que quedó marcado. Ya le había hecho uno a River en el torneo anterior y habíamos ganado también. Y bueno, y ese torneo, ese partido que tú mencionás, veníamos muy bien en la tabla de posiciones y recuerdo que estaba jugando Gallardo para River, que lo expulsan, en ese partido lo expulsan. Y bueno, termino convirtiendo los dos de los tres goles que hicimos para ganar 3-1. Eh, Me quedaron, recuerdo obviamente que perfectamente cómo fueron los goles, ¿no? Y recuerdo lo que fue después del partido. Nosotros teníamos que viajar de Buenos Aires a La Plata, donde es toda autopista, 45 minutos más o menos, y recuerdo que se cortó la autopista en el peaje. Hay dos peajes, en uno de ellos se cortó de- la hinchada de Gimnasia, la gente de Gimnasia lo cortó para festejar cuando nosotros estábamos pasando y tuvimos 1 hora y media parados en el medio de la autopista. Era una locura. Gimnasia en ese momento era una fiesta y haberle ganado a River fue de las cosas más importantes que nos pasó a todos los que estábamos en ese equipo, ¿no? Haberle ganado de la manera que le ganamos. Además, tan contundente, ¿no? Muy contundente. Me acuerdo el primer gol también, un gran jugador que hizo carrera acá en México, compañero tuyo, Lucas Lobos, Lucas, y el sí. descuento de ellos, la Gata Fernández. Exactamente, la Gata Fernández. Sí, Lucas, teníamos un plus que era Lucas Lobos, ¿no? Lucas Lobos era, para mí como delantero, jugar con un número 10 como lo era Lucas, era una ventaja enorme, ¿no? Para los rivales. Te voy a comprometer un poquito, pero un poquito nada más, Gonza. De todos los jugadores, porque son muchísimos, de tantos clubes, de tantos países, solo dime tres que son de esa calidad que nunca se les va a quitar, pasen 100 años, siempre los quisieras tener atrás de ti como asistidores. Te puedo decir tres así rápidamente. Lucas Lobos, sin duda. Marcelo Tejera, que también estuvo en Tecos, estuvo en México mucho tiempo. Marcelo Tejera en defensor y Yaya Touré, que lo tuve de compañero en el Mónaco, 6 meses antes de que se fuera para el Barcelona. Creo que si tengo que elegir rápidamente, me vienen a la cabeza esos tres jugadores. Ok, pues no, casi no hicieron trayectoria en el fútbol, imagínate, son de la elite. Sí, sí, la verdad que cualquiera de los tres hicieron lo que quisieron en el fútbol, sinceramente. Y bien merecido lo tenían, ¿no? Eso es correcto, Gonza, bien merecido como bien lo mencionas. Después en ese torneo, si no me equivoco, te toca marcar 10 goles con Gimnasia, que fue torneo inicial. En el final te toca marcar 11 goles y también le metes gol a River en ese empate 3-3. En el
el torneo final, antes de irme de Gimnasia, fueron 12 goles. Sí, fueron 10, en el primero fueron 10 como tú bien decís, y en el segundo fueron 12 que bueno, me permiten salir goleador del torneo, ¿no? Goleador del fútbol argentino, que fue un sueño para mí, haberlo vivido, haber llegado a ser goleador de un torneo, sobre todo por los jugadores que habían peleando que estaban peleando la tabla de posiciones de goleadores en los demás equipos, ¿no? En Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo. Para mí era un sueño. Yo lo veía por televisión, los veía a todos esos jugadores, al fútbol argentino en general, desde acá, desde Uruguay, y la verdad nunca pensé poder llegar a lograr ese objetivo tan importante para un delantero. En mi caso era impensado, nunca ni siquiera soñé con eso porque era prácticamente imposible en mi cabeza. Y bueno, terminó siendo, creo que el logro más importante que tuve en mi carrera fue el de salir goleador del torneo argentino y poder haber podido hacer 22 goles en un torneo en un año, ¿no? Eso fue lo que quizás lo que me llevó a irme de Argentina con algo impensado y completamente satisfecho. Totalmente, Gonza, totalmente, es algo muy, muy cierto, gran torneo, individual y aparte en conjunto, que al final el fútbol es un deporte de conjunto, pero esa distinción te dio también el llamado para los partidos amistosos a Uruguay, a la Celeste. Sí, sí, por supuesto. Eso también es algo de las cosas más lindas que me tocó vivir en el fútbol, ¿no? Vestir la camiseta de la selección. Me permitió, el año que tuve en gimnasia, el año y medio, mejor dicho, me permitió eh, ir a la selección con mucho más confianza de la que estaba yendo, porque de repente yo había ido a algunos partidos, pero no es lo mismo ir después de estar haciendo un buen torneo en el club donde uno está jugando y haber logrado el objetivo que había logrado. A partir de ahí me cambió mucho el presente, ¿no? En aquel momento, en la selección, porque ya iba con un cartel de haber sido goleador del torneo argentino, nada más ni nada menos para lo que significaba en ese momento. Y eso me dio fuerza para la selección, para poder pararme en cada partido de otra manera también. Eso jugó mucho en lo psicológico también para mí. Ok, para ti en ese torneo 2005-2006 previo al Mundial, ¿te visualizabas tú jugando en gimnasia y esgrima? ¿Te visualizabas en Alemania? Sí, siempre tuve la ilusión, sinceramente, eh, de jugar un mundial, de poder tener por lo menos una chance, ¿no? Siempre el jugador, y sobre todo porque ya había tenido algunos partidos amistosos en la selección, tenía la esperanza de algún día poder disputar un mundial. Sinceramente que tenía la esperanza. Después de ese año tan lleno de goles en lo personal, ¿crees que fue de cierta manera injusto que no te llevaran a Alemania? No, yo creo que quizás ese año se dio en un momento donde yo no había jugado todavía eliminatorias y la verdad creo que el equipo, la selección estaba bastante conformada ya. No digo que estuviera cerrado, pero estaba bastante conformada como para poder yo estar en la selección y con grandes chances, ¿no? Entonces me parece que nunca me lo tomé, quizás es muy buena la pregunta, digo, nunca me puse a pensar si estuvo mal el hecho de no haber ido al Mundial o no haber sido convocado, pero nunca lo pensé de esa manera porque sabía que había un plantel impresionante en Uruguay y que era muy difícil. La mayoría estaban jugando en Europa también, y eso es lo que uno piensa siempre, ¿no?
si bien el fútbol argentino es muy competitivo y yo había hecho todo lo posible para poder estar en la selección, sabía que los jugadores de mucho nombre estaban en Europa y estaban haciendo las cosas muy bien. Eso es correcto, Gonza. Gran selección charrúa, que desde ahí fue el semillero para llevar el proceso y después hacer buena actuación en el 2010 para ustedes. En esa selección recuerdo a Godín, a Scotti, Stainó, Fabreu, infinidad de jugadores que tuvieron. Sí, sí, habían muy buenos jugadores, eh, habían jugadores de mucho nombre y de mucha trayectoria, que venían haciendo muy bien las cosas en la selección. Te puedo nombrar algunos otros también y tuve la suerte después de conocerlos y eran de una calidad enorme, enorme. Y hablando de lo específicamente ofensivo, había, como todos sabemos, habían nombres impresionantes que estaban a un nivel muy bueno, cada uno en su club. Eso es cierto. Gonza, bueno, también te toca, lo decíamos ya hace unos instantes, cuando vas a la selección charrúa, te toca marcar un doblete a una selección europea, a Rumania, por ahí te toca marcarle gol, yo lo investigué acá, tengo el nombre y espero decirlo bien, Bogdan Lobond, cancerbero rumano en aquel tiempo que también hizo trayectoria en el fútbol europeo, en la Roma, en Holanda, y te tocó tú vencerlo, no una vez, sino dos veces. Sí, sí, es verdad. Recuerdo perfectamente una noche jugando en Estados Unidos, un partido con Rumania, donde me tocó jugar desde el principio, desde el arranque con Loco Abreu y Stoyanov. Eh, Recuerdo los dos goles perfectamente también. Sí, otro sueño para mí, ¿no? Más allá de que fuera un amistoso, en ese momento era la gira, tuvimos una gira de 21 días por Estados Unidos, Serbia y Túnez. En ese momento empezaba el maestro Tavares el proceso. Fue la primera convocatoria del maestro y bueno, me tocó poder estar y marcar esos dos goles en uno de esos partidos. Y justo se dio unos días después de ese partido que tú mencionás, se da unos días después de que eh, salgo, yo logro el objetivo de goleador del torneo argentino, goleador del torneo argentino. eh, y unos días después justo viajamos a Estados Unidos, jugamos con Irlanda y luego viene este partido. Y yo pensaba todo eso en ese momento. Lo del torneo argentino, había jugado el partido con Irlanda a los 90 minutos, luego con Rumania y hacerle los dos goles a Rumania para mí fue algo increíble también. Todo lo que iba pasando en ese momento era poco creíble para mí porque solo en los sueños lo había visualizado, ¿verdad? Era difícil. Era complicado, pero al final cada partido, cada, pues sí, etapa, obstáculo, tú lo ibas superando de buena manera, afrontando nuevos retos, buscar diferentes instancias que al final, pues te marcaron una excelente trayectoria en el mundo del fútbol. Gonza, Sí, así es. Todo lo que se iba presentando uno trataba de sobreponerse para poder sortear ese escalón o quizás para poder lograr el objetivo que a mí se me ponía enfrente, ¿no? Para trabajarlo y para poder concretarlo. Entonces, siempre tuve esa mentalidad de tratar de superarme frente a cualquier obstáculo o a cualquier objetivo que se me pusiera enfrente. Que a veces se puede, a veces se podía y a veces no. Era normal que pasaran las dos cosas, ¿no? Que pudieran pasar una de las dos cosas, pero generalmente eh, le ponía el máximo para tratar de sobreponerme o para tratar de lograr ese objetivo que tenía, por el cual estaba luchando. Y bueno, las veces que no se daba, seguía trabajando y esperando otra nueva oportunidad. excelente, Gonza, eso es cierto. Bueno, aprovechando de que estuviste en esa gira de 21 días, nos comentabas con la selección de Uruguay.
Cuéntanos alguna anécdota, algo que te marcó con estos nombres rutulantes, con grandes gigantes del fútbol mundial. No, bueno, eh, si me pongo a pensar, tengo seguramente que muchos. El Loco Abreu, me acuerdo de Loco Abreu, lo que eran las concentraciones, bromas de jugadores como Stoyanov. Nosotros éramos de viajar mucho en la noche, en los aviones, y recuerdo que Stoyanov se ponía a cantar adelante de todo el avión. Ahora me viene eso a la mente, se ponía a cantar y la gente estaba antes de despegar, porque de repente salíamos 1 o 2 de la madrugada, y recuerdo que Stoyanov se ponía a cantar a los gritos y la gente miraba para todos lados a ver quién era ese loco que estaba gritando dentro del avión. Pero cosas así, teníamos 2 o 3 personajes en la selección muy buenos y que nos mantenían divirtiéndonos todo el tiempo, todo el tiempo, todos los días tenía algo nuevo para hacer. Después me acuerdo una anécdota, fue cuando el Ruso Pérez en el partido con Irlanda, que hasta el día de hoy la gente se acuerda, muerde a un rival, queda en el piso, entreverado con un irlandés que queda parado y el ruso queda sentado en el piso, prácticamente abrazándole la pierna al irlandés y le muerde la pierna en el momento, le muerde la pierna al jugador de Irlanda. Fue algo, la verdad, increíble y hasta el día de hoy la gente se acuerda de esa mordida en la pierna, ¿no? Fue rarísimo, la verdad, fue rarísimo y yo después a mí me había tocado tenerlo de compañero a Russo en Defensor, en la selección y luego en Mónaco. Así que bueno, luego de eso lo encuentro en Mónaco y nos seguíamos acordando de esa anécdota, de ese partido, que lo que había hecho, la verdad, realmente era raro, ¿no? Morderle el muslo al jugador que tenía enfrente. Algo impresionante y bueno, también les tocó muchísimos años después la mordida en el Mundial de Suárez y bueno, grandes anécdotas que tienen todos ustedes. Gonza, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos con esta entrevista? Perfecto, cómo no. Muchas gracias. Amigos, después de una pequeña pausa, continuamos, regresamos con esta gran entrevista con el gran Gonzalo Vargas. Pues bueno, ya hemos platicado grandes anécdotas, tus inicios, después también en la selección charrúa. Cuéntanos también esta parte de cuando después te toca quedar campeón de goleo con Gimnasia, hacer muchos goles en la Argentina, otro nuevo reto, otra nueva etapa y ahora a Francia, específicamente en Mónaco. Sí, bueno, me tocó ir a un fútbol complicado, duro, muy físico. Eh, Cuando tuve la posibilidad de ir para Mónaco, tenía quizás otras opciones eh, para ir a jugar un poco más y bueno, terminé esperando a mi representante, Paco Casal, en aquel momento. Y bueno, sabía que iba a tener la mejor opción para mí y así se dio. Pero no tuve mucha continuidad. En Mónaco había un plantel ya formado, quizás más allá de que yo venía de tener un buen año, no tuve mucha continuidad y eso me quitó quizás un poquito de fútbol, ¿no? Pero estoy agradecido de haber ido a ese lugar tan hermoso, haber conocido a los compañeros que conocí, los jugadores, la clase de jugadores que tuve al lado. Me sirvió como experiencia para aprender mucho, tanto dentro del campo de juego como afuera en el día a día, en un país totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado a ver hasta ese momento. Un idioma un poco complejo, lo cual dificultaba eh, la adaptación, pero no tanto porque también estaban los uruguayos y argentinos que me ayudaron muchísimo. Eh, y bueno, un equipo como Mónaco con mucha historia, con mucho nombre más que nada, donde habían pasado eh, jugadores de todo el mundo, buenos,
habían tenido momentos excelentes, habían destacado tanto en la selección francesa como en las selecciones de otros países. Y bueno, me tocó llegar en un momento que no era el mejor del equipo, donde no tuvimos muy buenos resultados ese año, pero por supuesto que agradecido de haber ido a un equipo con tanto nombre y tan importante. La experiencia francesa, como bien nos comentas, Gonza, se me viene esta pregunta a la mente y no precisamente por tu etapa en Mónaco o por esto que nos mencionas, pero en toda tu etapa en el fútbol profesional, ¿te arrepientes de ir a un club o te arrepentiste de ir a un club? Eh, no, no me arrepiento de haber ido a ninguno de los clubes que fui porque en su momento lo hice convencido. Quizás me arrepiento de no haber ido a algún otro. ¿Me explico? De no haber ido por ejemplo, cuando volví a Uruguay, de no haber ido a Defensor. Pero no me arrepiento de haber ido a Bellavista, que fue el equipo al que fui, del cual me llamaron y en el cual pasé un año excelente, más allá de los resultados deportivos, pasé un año excelente y conocí excelentes personas. No me arrepiento para nada de haber ido a ninguno de los clubes donde estuve en mi carrera. Todos me dieron algo importante. Ok, eso es cierto. Gonza, y al inicio de esta entrevista, tú nos platicabas que a pesar de que tuviste un espacio corto en el Mónaco, te tocó esa experiencia de compartir vestuario con Yaya Touré. Sí, sí, sí. Bueno, otro sueño, estaba viviendo otro sueño, ¿no? Eh, Justamente cuando llego, la actualidad del equipo no era demasiado buena, pero empezó a reforzarse y uno de los jugadores que vino fue Yaya Touré y estuvo solamente 6 meses y se fue a jugar al Barcelona. Tuvo un gran semestre ahí en Mónaco y bueno, después terminó siendo el jugador que fue, ¿no? Impresionante, la verdad, la carrera que ha hecho. Me tocó conocer de cerca a muchos jugadores que veía por televisión y a otros que los escuchaba nombrar, a periodistas, quizás hablando de fútbol, pero ni siquiera los había conocido en la televisión. Y Jan Koller en la República Checa, no sé, tenía a Marco Di Vaio como compañero en la delantera, el italiano, un montón de jugadores que nunca se me cruzó por la cabeza poder compartir un vestuario con ellos. En todo momento estaba viviendo un sueño, más allá de lo que yo podía hacer dentro de la cancha o en el vestuario, pero en todo momento estaba viviendo un sueño, ¿no? Claro, y es esa emoción que te genera, Gonza, como bien lo comentas, un sueño, que al final, etapa corta, bueno, altos y bajos allá en Mónaco, te tocó marcar un gol en la Copa de Francia. Sí, sí, me toca marcar un gol. eh, un gol que en realidad siempre digo lo mismo. El único gol que hice en Mónaco, Yaya Touré se lo dio prácticamente a todo el cuadro y en vez de empujarla a él para adentro me la dio para que yo la hiciera. Así que me acuerdo perfecto que fue pase de él. Y bueno, sí, por eso decía anteriormente, no tuve mucha continuidad, no tuve un gran año. Jugué algunos partidos, pude jugar el clásico con Niza, los 90 minutos, pero me sirvió, todo sirve como todo me sirvió como experiencia para seguir aprendiendo para el futuro, para lo que iba a venir en un futuro, ¿no? Así que lo tomé como tal y fue un año duro en lo futbolístico, en lo profesional, pero que me sirvió sin duda. Ok, eso es lo mejor cuando deja algo, estos momentos, un aprendizaje significativo para el futuro. Es lo mejor, Gonzalo. Después también te toca ir al Sochaux, que también estaba en la Liga de Francia. Sí, sí, sí. Bueno, justamente cuando me toca ir a Soyo, eh, tenía otros equipos para ir, quizás los cuales mi representante me había ofrecido.
y yo quería, de otros países, ¿no? Y yo quería mantenerme en la liga francesa para poder volver el día de mañana a Mónaco, luego del préstamo. Yo sabía que me iba a ir un año más o menos a préstamo y quería volver a la liga francesa, entonces decidí irme al Sochaux. Es una decisión, no me arrepiento de haber ido a ese equipo, pero sí tenía otros equipos para ir a jugar un poco más o quizás donde el clima era diferente, donde el idioma iba a ser distinto y donde se me iba a simplificar un poco todo. Y terminé eligiendo eso yo, donde tuve un año donde pude jugar la UEFA, pude conocer ese campeonato que hasta el momento no había conocido y pasé muchas cosas en lo personal junto a la que en ese momento era mi señora, la madre de mi hija. Pasamos muchas cosas en la vida, en lo cotidiano, que nos hicieron crecer mucho. A mí me hizo crecer mucho esa ciudad, el fútbol de los entrenamientos, el clima me hizo crecer mucho, me hizo aguantar lo que era el no jugar o el jugar poco y sumado al clima, sumado al lugar, que quizás no eran las mejores condiciones, ¿no? Yo salí mucho más fortalecido de eso yo que cualquier otro año en alguno de los lugares que estuve, sin duda. ¿Fue clave que Suchaux jugó la Copa de la UEFA para que tú eligieras ir a ese equipo? Sí, tenía que ver, sí, tenía que ver. Yo quería jugar ese torneo y esa competición y lo pensé mucho y terminó pesando bastante, la verdad, para que yo me decidiera por el soy yo. Sí. Eso es cierto, Gonza. Y después, bueno, dinos esta siguiente etapa de Francia a México, a los rojinegros del Atlas. Bueno, ahí fue que volví a sentirme yo mismo en el fútbol. En el fútbol y en la vida, ¿no? Venía de un año complicado, como comenté recién, y me encontré en México con personas excelentes, con un grupo excepcional, con el mismo idioma, con las costumbres muy parecidas, eh, con un clima totalmente distinto al que venía padeciendo, sobre todo en el invierno. Y me encontré, fue como un quiebre también, luego de haber pasado de Gimnasia a Francia, el haber, que quizás fue un quiebre un tanto negativo, volvió a ser un quiebre positivo mi paso de Francia a México, sin duda. Eh, Atlas fue quien, quien volvió a reflotarme, ¿no? Quien me hizo reflotar nuevamente en lo futbolístico, en lo anímico también. Eh, y, y bueno, encontré una ciudad hermosa, gente hermosa, un país divino, sin duda. Eh, y quizás junto con Argentina, sin ser Uruguay, junto con Argentina es uno de los lugares donde podría haber vivido perfectamente el resto de mi vida. Eso sin duda, siempre lo hablábamos con la madre de mi hija y si fuera por ella se hubiera quedado a vivir en Guadalajara, eso seguro. Oh, qué muy interesante. Gonza, cuando se acercaba en ese momento el mercado de fichajes, las transferencias, todo esto, ¿cuánto te tardaste para darle el sí al Atlas? No, mira, yo cuando me van a buscar, es increíble la historia, ¿no? Yo después del préstamo, cuando se termina el préstamo soy yo, venimos a casarnos a Uruguay y yo me voy de luna de miel a Playa del Carmen. Y yo estaba convencido, veníamos para Uruguay luego de la luna de miel y nos íbamos a Mónaco, a Francia, y yo pensaba volver del préstamo a Mónaco. Faltando 3 días para terminar la luna de miel y volvernos para Uruguay, van dos personas al hotel
en Playa del Carmen a buscarme para ofrecerme venir al Atlas. En esos 3 días se definió todo y de Guadalajara, perdón, de Playa del Carmen, de Cancún, yo volé directamente para Guadalajara y no volví nunca más. Hasta 6 meses después no volví para Uruguay. La que tuvo que hacer toda la mudanza vino para Uruguay, después a Francia, luego a Uruguay de nuevo y luego a México, fue la madre de mi hija, fue mi señora. Esa fue la realidad o sea que no tardé prácticamente nada en aceptar la, la oferta la proposición de Atlas, porque además estaba Brindisi de técnico, el cual yo no conocía personalmente, pero sí tenía las mejores referencias por nombre y por trayectoria, y sabía que una de las personas que me fue a buscar me había hablado mucho de Atlas y tenía muy buena relación con gente de la dirigencia. Y demoré poco, tardé poco en dar el sí, digamos, porque fíjate que en esos últimos 3 días de mi luna de miel se concretó todo, y terminé viajando para Guadalajara directamente. Ok, Algo que yo no tenía pensado, ¿no? Imagínate que no tenía para nada pensado quedarme a jugar en México. claro, son esas vivencias de la vida, anécdotas, cómo vienes acá por otras cuestiones, ni a lo mejor, como bien lo dices, ni te pasaba por la mente, no era por ahí tu objetivo o algo, y de un día para otro se da. Y después en ese inicio del torneo te toca y al conjunto rojinegro abrir con el pie derecho, ganando 5-0 a los extintos Jaguares de Chiapas, y tú te toca renacer con un doblete. Sí, me acuerdo perfectamente cómo fueron los goles, me acuerdo del primer gol, un partido soñado me tocó en el debut, marcando los 2 goles de esos 5 que hicimos y fue realmente ver el Jalisco lleno, festejando. Hay cosas que a uno le quedan marcadas en la vida, ¿no? Tanto en lo futbolístico como en lo cotidiano, fuera de la cancha. Pero ese partido es uno de lo que me queda en la retina siempre, porque además cada tanto veo los goles de ese partido, porque están en YouTube, están en Google y son momentos importantes de mi carrera, de mi vida, forman parte de mi vida. El partido del debut ahí en Atlas fue algo soñado, soñado, y como yo venía de un año no muy bueno en yo, el haber arrancado así de esa manera en Atlas fue como volver a renacer para mí, volver a renacer, a sentirme yo mismo, a ser feliz dentro de una cancha de fútbol. ¿Cómo festejas esos 2 goles después de un tiempo tan complicado? Increíble. Sí, sí, no, yo siempre digo que para el delantero, obviamente lo más importante es el gol y la sensación que uno tiene, así haya hecho 100 goles, el gol número 100 lo sigue festejando de la misma manera y sigue sintiendo lo mismo. Y eso fue increíble, increíble el haber sentido esa sensación de volver a reencontrarme con el gol y con un estadio que grite por un gol mío. Eso fue realmente, por eso digo, volver a renacer en lo futbolístico y lo anímico, ¿no? Claro, claro, porque después te tocó hacer un gran torneo en ese con los regineros del Atlas, te toca marcar goles, al año siguiente también la extinta Interliga en aquel entonces, gran torneo, pierden la final contra Pachuca, te toca marcar ese gol y bueno, los malditos penales no fue la suerte para ustedes. Exacto. También recuerdo ese partido con Pachuca, donde pude convertir el gol. Teníamos, era divino el torneo mexicano, siempre fue divino, hermoso, porque íbamos a jugar un torneo a Estados Unidos y era un torneo entre equipos mexicanos, era espectacular, la verdad. Y yo estaba obviamente que feliz de estar viviendo todo eso, así como yo comentaba que veía eh, el torneo argentino o el francés por televisión, también veía al mexicano y me parecía inalcanzable en algún momento de mi vida y terminé jugando con jugadores increíbles
y enfrentando a jugadores increíbles y equipos que nunca imaginé enfrentarme, ¿no? A los cuales les pude marcar. Todo eso que estaba viviendo para mí era un sueño, el poder marcarle a arqueros como los que les marqué, que realmente los veía como inalcanzables, ¿no? Algún día poder enfrentarme a ellos y mucho menos marcarles. Entonces, eh, todo eso esos partidos que tú mencionás los tengo presentes, muy presentes en mí, porque fueron todos especiales. Creo que no hay uno más especial que otro. Ok, lo llevas ahí a la par iguales y eso es también lo mejor, Gonza. Hace rato que mencionabas también que te has enfrentado a muchos jugadores, has tenido la oportunidad de compartir vestuarios con otros tantos. Cuéntanos a lo mejor alguna anécdota que tengas o que tuviste en tu tiempo, de que tú a lo mejor le pediste la playera, la remera, como se les dice también allá, a algún chico o alguien, pues obviamente de la elite, y también alguien que te la haya pedido a ti. Me ha pasado de que en el momento en el cual estábamos bien en el torneo argentino con Gimnasia, me ha pasado de que figuras que ya no estaban en Gimnasia me pidieran la remera, me pidieran la remera cuando estábamos por salir peleando el torneo argentino, por salir campeones, que al final no se dio. O cuando estaba peleando la tabla de goleadores, ahí me pasó de que Gastón Cesa o el arquero me mandara su camiseta y pidiera que yo le mandara la mía. Luego, otra anécdota con respecto a camisetas, a remeras que yo he pedido en la cancha de Boca. Le pedí la remera a Palermo, Martín Palermo, y bueno, hoy la tengo acá en mi casa. Y luego de eso termino saliendo goleador del torneo, un gol arriba de él. Entonces, es único, es único. Tener la remera de un jugador como Palermo, luego tengo la de Lucas Lobos, eh, de México tengo muchas playeras, muchas remeras de jugadores que quizás cuando terminaban los partidos, a mí siempre me gustó quedarme con mis remeras y de repente venían y me la pedían y para mí era todo un orgullo que un jugador de la elite en México me pidiera la remera. Con mucho gusto yo iba y la cambiaba. Siempre cuando me la pedían, a mí me gustaba quedarme con su remera también. Y otras tantas veces me tocó a mí eh, pedirla, pedir para cambiar también, en todas partes del mundo, ¿no? Me acuerdo, estando en México también, cambié con Insúa, cuando estaba en Necaxa, tengo la de Federico Insúa, eh, cosas de esas que, bueno, para mí eran muy importantes, las tengo hoy en mi casa acá. Claro, esas son joyas, joyas, imagínate, Exacto, todas son exacto. tesoros que se les quedan a ustedes ya de recuerdo. Exacto, sin duda que sí son parte de la historia que uno hizo en el fútbol, de lo que vivió, parte de la experiencia de vida y de la carrera que cada uno hizo. Eso es cierto, Gonza. También no sé si recuerdes, Gonza, enfrentado al San Luis en aquel tiempo. Nosotros somos acá de San Luis Potosí. ¿Te tocó venir acá de Alfonso Lastras? Por supuesto que sí, debo haber ido dos veces seguro, dos veces seguro. Inclusive una de las veces estaba Juan Pablo Rodríguez, no sé si te acuerdas. Bueno, me tocó ir a San Luis, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y me tocó enfrentarlo en Jalisco también, varias veces. Sí, sí, cómo Eso, no. eso es correcto. Por ahí estoy muy contento contigo porque nunca le marcaste gol al San Luis, entonces, No, 3-2. es verdad. San Luis es uno de los equipos que no les marqué goles, que no les marqué. Es cierto. Eso es correcto, Gonza. Pues bueno, también cuéntanos, después de tu etapa con los rojinegros, tú quisiste salir, se vino la salida, te vas a Argentina, regresa a Argentina ahora con un gran club como el es Argentinos Junior, nominados el Bicho, el Semillero del Mundo y demás. Pero cuéntanos cómo se viene la salida del Atlas.
Algo muy importante que no mencioné es que mi señora en ese momento queda embarazada en México. O sea que mi hija se empieza, como quien dice, a gestar en México y luego termina naciendo en Argentina. Nace en Argentina. Eso es algo que también me marcó en la vida, ¿no? Que bueno, que mi señora quedara embarazada en Guadalajara, fue algo realmente de las cosas más importantes que me pasaron. Y bueno, volviendo a la pregunta, sí, luego, sinceramente, a mí me pasó, quizás un poco por esto de mi hija, a mí me pasó de que yo ya quería estar más cerca de Uruguay, pero a su vez no quería venir a jugar a Uruguay directamente, porque sabía que podía estar un tiempo más afuera, pero no quería estar tan alejado. Entonces, un tema personal, un tema mío, pura y exclusivamente, hizo que yo quisiera venirme para Argentina a jugar. Eh, no me sentía incómodo con el club, no me sentía incómodo con nadie, simplemente fue una decisión eh, mía de ese momento, la cual quizás hoy por hoy no hubiera tomado, sinceramente, la cual hoy por hoy no hubiese hecho fuerza para volver a Sudamérica, para venirme para Argentina. Pero bueno, en ese momento lo hice porque fue lo que más satisfecho me dejaba y no me arrepiento. No me arrepiento porque fue lo ideal para ese momento de mi vida, ¿no? Y bueno, me voy a Argentinos Juniors, me encuentro con un club ordenado, un club excepcional, con poca gente, con las cosas muy claras en aquel momento, el cual me recibió muy bien y donde me esperaba el técnico y todo el cuerpo técnico que yo tenía en Gimnasia cuando me voy para Mónaco. O sea que ya los conocía a todos y bueno, fue como volver no a mi casa porque no era Gimnasia, pero era estar acá cerquita de Uruguay, cerca de lo que era mi país y de lo que es mi país, estar cerca como para venir casi todos los fines de semana. Y eso era algo que a mí ya me estaba haciendo ruido en la cabeza y yo ya estaba extrañando. Y creo que cuando pasa eso, uno tiene que tratar de estar en el lugar donde más cómodo se siente. Y no quiere decir que haya pasado mal en el lugar donde estuve anteriormente, sino que son etapas de la vida donde uno tiene que tomar ese tipo de decisiones, nada más. Claro, y te tocó esa etapa que en su momento dijiste, vámonos para allá, vámonos de regreso, por mi familia, por mi hijo, por mí mismo, es correcto, Gonza, y bueno, también fue una decisión correcta, como bien lo dices, marcaste goles también en Argentinos Junior, pero quiero ahora preguntarte, antes de venir a los rojinegros del Atlas, ¿hubo algún acercamiento con otro club mexicano? En ese momento, sinceramente, no hubo algo concreto de otro equipo, no lo hubo. Sí, cuando yo me voy de defensor, la primera vez que me voy a Gimnasia, sí hubo de otro equipo mexicano, pero no cuando yo voy luego del préstamo del Soyo para Atlas, que yo recuerde, no hubo acercamiento de otro equipo mexicano, ¿no? En ese momento, en ese lapso, no lo hubo. Quizás después sí, pero ahí no. Ok, muy bien, Gonza, y después, bueno, regresas allá a Argentina, al bicho, ¿qué tal la gente de los Argentinos Juniors? Nada, es el fútbol, yo siempre digo, el fútbol argentino es muy especial en la tribuna, el fútbol se vive con mucho entusiasmo, muchísima pasión bueno, eh, todo lo que ya sabemos lo que es el folclore que envuelve al fútbol, ¿no? En Argentina. No, me encontré con gente muy fanática, en un estadio chico donde jugando tenés al hincha pegado al alambrado a un metro, un poquito más, y donde sentís el calor de la gente cada partido local, y donde
me trataron muy bien, hice muy buenas amistades, no solo con compañeros, sino con dirigentes y con hinchas también, con los cuales sigo hablando al día de hoy. Y fue un paso positivo en mi carrera por ese club también. Todos me dejaron algo, como te decía hoy, pero fue uno de los equipos en los cuales mejor pasé, ¿no? Junto con Atlas, junto con Gimnasia. Eh, fue uno de los equipos donde me sentí muy a gusto. Eso es cierto, Gonza. Y algo que no me acordaba, hasta ahorita me voy acordando, cuando tú iniciabas con gimnasia, cuando llegas a Argentina, tú le marcas a Argentinos Junior. Regresas a Argentinos Junior y tú le marcas a gimnasia. Sí, exactamente, es así. Eh, le marqué, es como tú decís, me pasó de marcarle a Argentinos estando en Gimnasia y luego cuando vuelvo a Argentina, a Argentinos Junior, me toca marcarle a Gimnasia en La Plata, en un partido en La Plata, en la cancha de Gimnasia, y bueno, fue una sensación muy extraña, sinceramente, porque bueno, era un contexto totalmente distinto al que yo estaba acostumbrado a vivir en aquella etapa en mi paso por Gimnasia. Yo tengo un vínculo muy importante con el club y siempre lo tuve. Y el verme en ese momento marcándole un gol sin festejarlo fue toda una situación muy extraña, ¿no? Recuerdo que ese partido ganamos, si mal no recuerdo, 4-1 en la cancha de Gimnasia. Y bueno, fue extraño, una sensación muy extraña, pero como todo jugador y profesional, uno se debe a la institución que está defendiendo en ese momento y lo tomé como tal, ¿no? También. Claro, es como debe de ser, Gonza. Después también te toca regresar en tu segunda etapa a gimnasia. Sí, luego de eso me toca ir a Gimnasia, donde Gimnasia ya estaba en la B Nacional, en otra divisional, y bueno, fue raro porque también luego el técnico de argentino se va para Gimnasia nuevamente, eh, donde tuve continuidad al principio, no marqué muchos goles al principio, luego empecé a marcar algunos goles más, y luego cuando cambian el técnico y llega el técnico que había tenido prácticamente eh, casi siempre en Gimnasia, casi toda la etapa en Gimnasia, la primera etapa. Ahí, un tiempito después, cuando termina el primer torneo, arranca el segundo y yo ya quedé un poco relegado, perdón, en el equipo y bueno, ahí fue que ya empecé a jugar menos y yo ya estaba visualizando mi futuro y bueno, estuve hasta que después terminé rescindiendo un contrato y bueno, unas pequeñas dificultades que tuvimos ahí con el técnico hicieron que yo me fuera antes de tiempo del club. Eh, pero sí, yo quería, cuando me ofrecieron a mí volver a gimnasia, estando en la B Nacional, yo por el amor que le tengo a gimnasia, no lo dudé, más allá de que estuviera en la B Nacional, no lo dudé porque quería colaborar en algo para que pudiera volver a Primera División. Y bueno, no lo logramos en ese momento, lo lograron los que estaban después, un par de años después, pero bueno, contento de haber ido en un momento donde el club necesitaba, ¿no? Necesitaba la ayuda de cualquier jugador que haya pasado y que tuviera sentimientos por el club. Ok, y después, ¿cómo fue ya tu etapa final como futbolista con Bellavista y Rampla? Bueno, Bellavista, un año un tanto complicado, teníamos dificultades a la hora de entrenar, en cuanto a la ropa, en cuanto al vestuario, al agua caliente, esas dificultades que se encuentran acá en el fútbol uruguayo, que ustedes quizás no conocen mucho, pero sí, fue un año complicado, el cual jugué varios partidos. eh, pero terminamos descendiendo a la segunda división,
terminamos descendiendo y bueno, ahí es cuando yo digo que quizás tenía la opción de ir de Gimnasia a Defensor y yo por esperar un poquito más a ver si podía conseguir, si podía jugar en Argentina, seguir en Argentina, fue que luego se pierde la posibilidad de volver a Defensor y termino yendo a Bellavista, de lo cual no me arrepiento, como decía hoy, pero sí me arrepiento de no haber ido a Defensor en ese momento, cuando me lo propusieron. Y termino el año, terminamos descendiendo con Bellavista y luego vamos a Rampla. Rampla estaba en la segunda división también y ahí terminamos, yo tuve nada más que 6 meses, ascendimos a primera división, ahí tuve un descenso con Bellavista y un ascenso con Rampla. Bueno, ascendimos con Rampla a primera división y ahí ya me retiré del fútbol a los 32 años, joven, para lo que es un futbolista bastante joven. Podía haber seguido hasta hace unos años y bueno, decidí por un tema de la cabeza, por un tema mental, simplemente por una decisión mental me refiero, ¿no? Simplemente no estaba motivado como al principio, no estaba con ese entusiasmo y esa motivación de ir a entrenar todos los días y es algo, este deporte es algo deporte y trabajo es algo que se tiene que hacer 100% motivado, si no uno no va a poder rendir nunca. Así que decidí retirarme. Ok, después de prácticamente tantos años en el fútbol profesional, como bien lo dices, te retiras joven, 32 años, todavía a lo mejor tenías algunos años por ahí, pero volvemos a lo mismo, era lo que te decía yo, cuando la gente comenta, y es que ¿por qué no juega? Y es que ¿por qué no dice esto? Pero cuando uno ya vive esos procesos, pues entrenar todos los días, viajar cada 15 días, por ahí ustedes que les tocaron vivir en varios países, mucho sacrificio, muchos cumpleaños, pues bueno, ya les toca también esa etapa de disfrutar, Gonza, y de verdad pues estoy muy, muy agradecido contigo de que nos des esta entrevista para toda la bandita acá de México. Quiero finalizar la entrevista con una sección de preguntas rápidas. ¿Cómo ves, Gonza? Perfecto, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí te va. Bueno, Yo te voy a hacer algunas preguntas rápidas, tú me las defines como tú quieras. Ahí te va. Si no hubiera sido futbolista, hubiera sido... profesor de educación física. Ok, ahí ya me caes bien porque yo también soy maestro de educación física. Perfecto. Perfecto, Gonza, muy, muy bien. Si no hubiera sido centro delantero, ¿qué otra posición hubiera ejercido en el campo? Eh, a mí me gustaba jugar un poquito más retrasado de enganche, de 10 digamos. Me gustó jugar siempre de chico. 10 sí, sí. Ok, Volante. volante, volante o 10. No, 10. Volante a mí, yo jugaba de volante por derecha o un poquito de algunos partidos de 10 siempre, sobre todo de chico, ¿no? Después ya cuando vas creciendo ya. Si tenía, sí, si hubiera tenido que elegir, me hubiese gustado 10. Sí, sí, sí. Ok. Y la última, Gonzalo Vargas, defínelo. Una persona sencilla, eh, que nunca se olvidó de sus principios, más que nada, y honesta que agradecida, sobre todo agradecida. Agradezco todo lo que me ha pasado, no solo en lo futbolístico, sino en la vida en general, como estos momentos, por ejemplo, que me permiten compartir con gente como tú y este, que realmente para mí es muy importante el reconocimiento de lo que uno pudo haber hecho bien o mal en el fútbol y en la vida, porque más allá de lo futbolístico, lo que importa es lo que uno deja como persona. Así que estoy feliz de haber podido tener el contacto contigo y que tú te hayas acordado de mí y bueno, creo que en la vida hay que ser agradecido y creo que lo que más me define en la vida es el ser agradecido.